Si digo la palabra conflicto, ¿qué me imagino? Golpe, rabieta, gritos, es correcto. Porque conflicto viene de con, que es unión, y flictus, golpe. ¿Qué nos une? Los golpes. Pero conflicto tiene dos puntas. Un lado violento, es cierto, pero tiene otro lado que es el cambio. Entonces un conflicto puede ser una oportunidad para aprender. ¿Cuántas génesis de conflictos puede haber? 3, no más. Intereses encontrados, miedos mal formulados y falta de atención a las circunstancias. Vamos a hablar de uno solo. Intereses encontrados. Yo voy a hablar sobre nenes y nenas de nivel inicial. Cualquier parecido con un adulto es igual. Imagínense, esta situación la vivo muchísimo. 2 nenes, o 2 nenas, o un nene y una nena. ¡Es mío! ¡Yo lo vi primero! ¡Es mío! ¡Yo lo vi primero! Es muy común. Perfecto. Acá tenemos un conflicto. Los conflictos tienen como 3 ventanas. A ver, porque nosotros los educadores no solamente debemos ser buenos en lo que sabemos, la materia. Debemos ser excelentes mediadores. Muy buenos mediadores. ¿Y qué es mediar? Quiero decirlo con un ejemplo, para que se den cuenta que un conflicto no se arregla desde dentro del conflicto. Uno tiene que tener el arte. Resolver conflictos, mediar es un arte. Y tengo que salir del conflicto. Miren este ejemplo. Resulta que había un papá que tenía camellos y le dejó en herencia los camellos a sus hijos. Él tenía 3 hijos y se murió. Y le dejó en el testamento. Tenía solamente 17 camellos. Al primer hijo, al mayor, le dejaba la mitad de los camellos. Al segundo hijo le dejaba 1/3 de los camellos. Y al tercer hijo, al más chico, le dejó 1/9. Fácil, dividamos. No dan las cuentas. Y decían, bueno, cortamos un camello, no lo podemos cortar porque lo matamos. Entonces, ¿a quién fueron a ver? Fueron a ver a la vieja sabia de la aldea. Entonces la vieja sabia de la aldea miró el conflicto, acá había un conflicto, y dijo, no hay problema. Yo voy a prestarles un camello mío. Entonces, si yo les presto un camello mío, ustedes tienen 18 camellos. Divídanselos. Uy, a ver, 18 dividido 2, 9. 18 dividido 3, 6. 18 dividido 9, 2. ¿Solucionó el problema? Ahora, contemos. 9, 15, 17. 17 eran los camellos que tenían. ¡Nos sobra uno! Uy, démoselo de vuelta a la vieja sabia. Fíjense que lo que hizo la vieja sabia es salir del problema. Es una metáfora. Es una metáfora. Pero eso es mediar un conflicto. Generalmente los conflictos tienen 3 partes. Hay un interés. Volvamos al ejemplo de la disputa de estos nenes. Hay un interés. ¿Cuál es el interés de los nenes? Hay una posición. La puedo escuchar. ¡Es mío! ¡Yo lo vi primero! ¡Es mío! ¡Yo lo vi primero! Tengo un interés y tengo una posición. Puedo ver interés, lo puedo ver el interés y lo puedo escuchar. Y hasta ahí llegamos muchas veces en nuestra apreciación del problema. Pero falta una variable más, que es la necesidad. Hay un interés, hay una posición y hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? De poder y control. Hay un ego que quiere poder y control. Hay un ego que me refleja quién soy y que me lo está reflejando es el otro. Y el ego tiene carencias y el otro me está mostrando mis carencias. Porque el ego puede tener, en la estructura del ego, de la personalidad, ese personaje que uno proyecta frente a la sociedad, frente al otro, puede tener una baja autoestima o un bajo autoconcepto. Autoestima de mi persona con respecto al otro y el autoconcepto de mi persona con respecto a mis habilidades. Cuando el ego viene estructurado medio flojito de papeles, ¿qué hace? Tiene un mecanismo de defensa, poder y control, yo controlo. ¡Es mío! ¡Yo lo vi primero! ¡Es mío! ¡Yo lo vi primero! Entonces, identificando esas 3 ventanas de conflicto, interés. Sé cuál es el interés. Sé cuál es la posición, la estoy escuchando. Y sé cuál es la necesidad.
La necesidad es que hay un ego que se quiere empoderar, que está empobrecido y hay que empoderarlo. Muy bien, les quiero mostrar un cuadro que a mí me ayudó mucho a cómo resolver conflictos. Vamos a ver. Es de Thomas Kilmann y tiene una entrada, ¿no?, de 5 partes. Tiene un lado este eje de asertividad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto me voy a imponer yo en lo que voy a decidir del conflicto? Y tiene un lado de cooperación, este eje, que es cuánto me importa el otro para resolver el conflicto. Y es un cuadro, ¿no?, como vamos a ver, generan 5 posibilidades. Fíjense, se hace lo que digo. Ejemplo, un juez de fútbol, un árbitro de fútbol, penal, se hace lo que digo. Todos ganan, todos ceden un poco, no se afronta el problema o se cede. Muy bien, vamos con el ejemplo. Es mío, yo lo vi primero. ¿Qué hago yo en estos casos? Primero, cuando resolvamos un conflicto debemos tener totalmente controlada nuestra emoción. Sí o sí tenemos que estar muy relajados para reflejar que confianza. Si el nene, la nena nos ve tranquilos y confiados, eso calma la emocionalidad violenta de un conflicto, por ejemplo, así. Yo en este caso uso estos dos lados, donde o todos ganan o todos ceden un poco. ¿Y qué hago? Básicamente, lo que suelo hacer es cambiar la necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Poder y control. Bueno, ahora voy a cambiar y voy a ir al interés, poder y control. Pero para cambiar esta necesidad, para que no sea el ego el que juzgue, el que pelee, voy a lo que inicia todo, el oso. Era el interés, le cambio el interés. Agarro el oso, tengo a los dos. ¿Qué querés hacer con esto? No, pero yo lo vi primero. Sí, vos lo viste primero, es correcto. ¿Qué querés hacer? Quiero jugar. Perfecto. ¿Querés que? No, era mío, es tuyo, es correcto. ¿Qué querés hacer? Quiero jugar. ¿Querés jugar? ¿Querés jugar? ¿Vos te diste cuenta que él quiere jugar? ¿Vos te diste cuenta que él quiere jugar? Un interés común que era un objeto, ahora pasa a ser un juego. Ellos quieren jugar. Entonces, a partir de que los dos se escucharon que el interés es jugar, cambié el interés de algo egoico, algo que los puede relacionar, que es el juego, porque el juego relaciona. Entonces yo acá derivo estas dos partes. Cuando digo todos ganan, quieren jugar, doy dos posibilidades. Y pregunto, ¿quieren jugar juntos o quieren jugar un rato cada uno? Acá pasa algo interesantísimo. El 50% de las veces que hago esto, que es muy seguido, el 50% de las veces terminan jugando juntos. El otro 50% no terminan jugando juntos, empieza uno, y es así. Yo digo, bueno, empiezas vos, cuando digo cambio, se lo tenés que dar. Cuando digo cambio, se le tiene que dar. Siempre tienen que saber que siempre van a jugar. Pero de este 50% donde quieren jugar individualmente, la mitad de esto, la mitad de este 50%, el 50% del 50%, empieza jugando uno y terminan jugando juntos. Así, por ejemplo, se resuelve este conflicto. Ahora bien, a manera de pincelada, ¿qué pasa con los otros cuadrantes? ¿Cuándo se hace lo que yo digo? Básicamente, se hace lo que digo cuando no, o sea, ¿qué es lo que no se media? No medio. Ni seguridad, ni salud, ni respeto. Seguridad, salud y respeto no se media, se hace lo que yo digo. Porque seguridad es salud y es respeto. ¿Qué es lo que no se afronta? ¿Qué no se afronta? ¿Qué conflictos no se afrontan? Los caprichos. Caprichos no se afrontan. Y vamos con el último. ¿Dónde cedo? ¿Dónde tiene el otro la razón? ¿Dónde yo tengo que realmente darle el poder? Cuando hay problemas de hambre, sueño y dolor. Hambre, sueño y dolor. Yo estoy haciendo cosas. Hay un nene que es muy disruptivo, pero ¿por qué está siendo disruptivo? No hace porque tiene hambre, listo. Tengo que solucionar. Este es un cuadro de Thomas Kilmann. ¿No? Y es muy bueno aplicado a la educación. Muy bien. Dijimos entonces que los conflictos eran una oportunidad para aprender. Conflicto vimos que tiene dos polos. Y en esos dos polos nos separa, pero el polo opuesto nos une. Un conflicto nos separa por un lado y nos une por el otro lado. ¿Qué hay en el medio?
¿Cuál es el eje? La justicia. ¿Qué es la justicia? Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y eso de dar a cada uno lo que corresponde y la justicia se aprende. Nosotros mediando conflictos, siendo educadores y mediando conflictos, tenemos que dar el ejemplo de cómo dar justicia. Entonces, ¿qué aprendemos básicamente con la justicia? ¿Qué le estoy enseñando a los niños? A tener poder y control. A poder y control sobre los conflictos. Y aprender a conjugar, aprender a jugar del yo al nosotros. Un conflicto tiene que ir del yo al nosotros. De un conflicto a una oportunidad. Del yo egoico a nosotros cooperativos. Nos vemos la próxima.